Si no has visto la primera parte de este reportaje, ve a nuestro canal de YouTube 7 Segundos RD y búscalo por el nombre La Ley Muerta del Autismo. La conciencia se aprende desde el hogar, pero los derechos se conquistan en la plaza pública. Durante décadas, el autismo en la República Dominicana ha sido una lucha silenciosa, librada a puertas cerradas por familias agotadas. Pero el silencio se rompió. La influencia, cuando se abraza con propósito, deja de ser ruido y se convierte en motor. Esto fue lo que hicieron Charmín Díaz, John Wayne, Esperanza Benítez y Leonel Sánchez, quienes se convirtieron en voz, en activistas, abriendo las situaciones de sus hogares para recordarle a todo un país que la condición del autismo no es una ajena a los demás, sino una realidad que merece atención inmediata. ¿Por qué se han abanderado con esta causa? Porque a pesar de que tienen hijos con la condición de autismo, hay muchas familias que deciden librar su lucha en privado, pero ¿por qué ustedes decidieron hacerlo distinto? Yo entiendo que Azul Podcast vino a darle voz a todas esas familias, cientos y cientos de familias que no tienen voz en la República Dominicana, y es tanto así que me atrevo a decirlo en parte del mundo, Latinoamérica. Llegamos a muchos lugares que muchas personas se identifican con nuestras historias, y gracias al Señor, pues a través de este contenido que hacemos y nuestras historias, incluyendo la de nuestro compañero Leondi, que también está con nosotros, pues hemos impactado y hemos inspirado a muchas más. En mi caso, creo que cada quien aporta desde su área. En mi caso, empecé a hablar de autismo por la música. La música siempre ha sido una manera de desahogarme. Entonces, de la música llegó esta propuesta de Charmín Díaz, y yo me sumé a Azul Podcast. Pero mi lucha siempre ha sido concientizar desde el área donde yo estoy, que es la música. Y si ella lo hace desde la comunicación, Leondi lo hace desde el humor, yo lo hago desde la música, nos unimos y esto se hizo público, sí. Y este proyecto ha tenido un éxito, pero nosotros nunca pensamos en el éxito, sino en visibilizar nuestros casos y luego el de otros padres que viven esta realidad. Así que creo que la respuesta a la pregunta es que nunca pensamos que se iba a hacer tan público nuestras historias. Claro. Nunca pensamos que iba a ser viral y iba a ser tan tomado en cuenta. Son cosas que simplemente desde nuestras áreas, que son la comunicación, el humor y la música, empezamos a hablar de nuestras experiencias, porque cada quien aporta de su área, y todo el éxito ha sido gracias a Dios y gracias a nuestros productores, que son tremendos, tanto Manauri como Dayana, y la acogida de todas esas familias que no tenían voces, que han venido a hacer voz junto a nosotros. Exactamente. Mira, se fue dando gradualmente o sea, no fue consciente, realmente no fue consciente. Luis tiene 21 años, él biológicamente es mi sobrino. Él está conmigo desde que tiene 1 año y medio de edad. Yo soy su figura materna. Él sí ya es mi hijo porque lo adopté. Entonces yo en el 2014 asisto a Puerto Rico, eso fue en febrero, a un congreso que duraba 2 días. Y allí yo vine con una serie de información, de cosas que aquí ni se hablaba, que de la alimentación, de tratar el organismo, que es el sistema inmune. Y una serie de alteraciones a nivel de biología que es común en personas con autismo, y eso a mí me abrió los ojos. Entonces yo dije, de hecho, cuando yo venía para el de retorno, yo dije, todo esto que yo aprendí en Puerto Rico, yo quiero que las familias dominicanas lo conozcan. Entonces es así como en octubre de ese mismo año, 2014, organicé la primera jornada internacional con profesionales de México, de Puerto Rico, había profesionales locales obviamente, y fue gratuita. La UNFU me cedió ese auditorio gratis, o sea, y encontré una serie de apoyos que permitió que toda esta información pionera en el país llegara a muchas familias y profesionales. Asistieron 538 personas a esa conferencia. Y de verdad que a partir de ahí me convertí en una voz que fue
siendo multiplicadora de este tipo de información, del abordaje integral, que va más allá del tratamiento tradicional que conocemos, de terapias y educación. Es tratar el organismo, porque no todas las conductas que presentan nuestros hijos son por el diagnóstico. No es así. Un niño que no duerme, un niño que se golpea, un niño que se tira en el piso, no siempre, no es un tema del autismo. Detrás de muchas conductas hay manifestaciones biológicas que deben identificarse y tratarse médicamente. Entonces, eso va a permitir que él aproveche mejor las intervenciones terapéuticas y educativas. ¿Y cómo usted decidió también empoderarse para ayudar a otros? Papá, yo entiendo que Papá Dios no se equivoca. O sea, delante de la situación del autismo, yo le pregunté a Papá Dios, ¿qué tú quieres conmigo con esta situación? Y al final del camino, lo que yo entendí, colaborar con un granito de arena para que se oiga la voz del autismo, de los niños de condición, que no es como dicen. Hay otra realidad que la sociedad no conoce y quizá las mismas autoridades no conocen. Hay autismo adulto que nunca fueron tratados por ignorancia o por falta de información. Yo conozco una persona, un muchacho de 24 años que para desnudo en la casa y tiene la condición del autismo, pero nunca fue tratado por la ignorancia de la familia y la precariedad económica. También conozco una pareja de sordomudos que tiene un niño autista. Y ahí se Y complica el hijo fue más. golpeado, no, es difícil. Estoy hablando de realidad, no de cuento de hadas, de realidad. Si es difícil para un padre que no tiene una condición conseguir un trabajo que será para una persona con condición. O sea, hay cosas que no se ven. ¿Tú me entiendes? El niño no quiere ir al colegio porque fue golpeado en el colegio. Porque también te dicen que la escuela pública están preparada. A mí no me pueden hablar de esa, pues yo anduve en 14 colegios. Las escuelas públicas no están preparadas ¿Y para no hay una eso. estadística de qué colegios o qué centros están habilitados para recibir ese tipo de condición? Lo que pasa es que cuando tú, sí, pero son caros los colegios. Entonces la escuela pública no te lo aceptan. Primero, pues no están preparadas. Y segundo, cuando tú llevas a un niño a una escuela pública y la directora, aunque te diga que sí, tuve un acto de negación, tú no lo inscribas. Yo recomiendo que no lo inscribas. Porque es que el personal no está preparado. Para atender a un niño autista hay que tener una maestra sombra. Y hay que tener empatía, amor y paciencia. Esa tripleta. Y tú amar la profesión que hace. No hay forma alguna. Entonces, tú vas a un colegio y por ignorancia, por falta de información, le van a hacer bullying. Y te lo van a golpear, como el ejemplo de esa pareja. Entonces hay cosas que lamentablemente no se ven. Una madre soltera con una niña autista de leve a severo, porque el mío no hay que medicarlo, el mío es un flyer catch. Yo quisiera que tú veas, como me llamó antes de ayer una persona, para que le ayudara con el SENASA, para ver si le devuelven el dinero. Porque la niña se golpea a los padres. Si no se medica, el medicamento no te lo cubre el seguro. Se muerden, se dan a la pared. O sea, y que no le llegue la menstruación a una niña autista leve severa. Y que haya que chequearla o algo así. No. Sí. Pero el eco de los medios y redes sociales necesitaba un traductor hacia el lenguaje del Estado. Esa voz digital encontró su contraparte estratégica en la Mesa del Diálogo por el Autismo, coordinada por el periodista Fernando Quirós. Quirós no solo dio seguimiento al clamor, lideró una lucha técnica para que la inclusión dejara de ser una promesa de campaña. Fue una tarea difícil porque recuerde que en el país existe la Ley 513. Es lo que tiene que ver con discapacidad, es una ley que data de 2013. Sin embargo, tiene que ver con toda la discapacidad y no había un enfoque específico. Nosotros nos dimos cuenta que en otros países como México y en esos tiempos estaba el proceso de aplicación y de aprobación de la ley en Chile,
dijimos y quisimos plantearlo como una oportunidad de que en República Dominicana existiese una ley especial para atención del autismo. Pero al final los sectores, diputados, senadores, si se da cuenta, en la aprobación en el Congreso fue prácticamente a unanimidad. Sí. Hubo una sensibilización, hubo concienciación y parece que todo se fue produciendo como si fuera una especie de bola de nieve que fue creciendo hasta lo que hoy tenemos. Cuando usted pregunta que qué pudo haber pasado, dos cosas, nosotros como mesa de diálogo por el autismo entendemos, y como padre, como ciudadano, como periodista, es que lo primero es que no ha habido una voluntad política del Estado, no solo del gobierno, del Estado, porque tienen que ver aquí los gobiernos locales, tiene que haber el poder legislativo, tenemos que ver los medios de comunicación como veeduría, tiene que estar todo el país unido al cumplimiento desde una junta de vecinos, desde un vecino que pueda cooperar. Y lo segundo es que no se ha destinado un presupuesto, pero el presupuesto se deriva de que no ha habido una voluntad política o la falta del presupuesto. Fue precisamente un encuentro determinante entre Quirós y los senadores Franklin Rodríguez de San Cristóbal y Dionis Sánchez de Pedernales lo que reactivó la maquinaria legislativa. La Comisión Especial Bicameral, presidida por el senador Bautista Rojas Gómez, rescató una semilla sembrada hace más de 11 años por la diputada Yudelka de la Rosa, quien también, impulsada por su hijo, inició esta batalla en la Cámara Baja 11 años atrás. Yo vine hoy vestido de negro y blanco, de luto. Propiamente debí traer un bizcochito también con una velita con número 3, porque ahora el viernes, el día 5, se cumplen 3 años de la promulgación de la ley de sensibilidad social más importante de los últimos 5 años que haya emitido el Congreso Nacional. Si extendemos un poco más atrás, bueno, chocaría con otras de impacto social también, como la de la eliminación del matrimonio infantil, de lenguaje de señas, que fue una de las leyes que sometí, pero ya había otro compañero que la había sometido en la Cámara de Diputados y la aprobamos. Pero mire, en el Congreso Nacional la ley encontró a nuestra llegada un respaldo excepcional. Esa ley originalmente no es autoría nuestra, es de Yudelka de la Rosa. Sí. Incluso cuando la aprobamos en el Senado, yo bauticé esa ley con el nombre de Yudelka de la Rosa, porque ella la había sometido 11 años atrás. Sin embargo, en la Cámara de Diputados nunca fue ni siquiera enviada a comisión, nunca. Ella la sometía y nunca siquiera fue enviada a comisión. Por eso dice una de las presidentas de las organizaciones más importantes que trabajan el TEA en República Dominicana, que tenía que llegar un atrevido al Congreso para que se pudiese lograr. Y Dios me dio la oportunidad y el pueblo de San Cristóbal de yo ser ese atrevido. Miren, nosotros hemos, bueno, decir, este legislador no produce, ¿qué ha hecho? Pero hay veces que usted se va a los 4 años luchando por un proyecto, por 2, y cuando viene a ver ni lo logra poner en agenda, en el hemiciclo. Y es el trajinar de la ley de autismo, la 3423. Nosotros después de 11 años ya lo llevamos, se ponía en comisión, solo se mandaba a comisiones. En 3 ocasiones logramos sacarlo de la Cámara para enviarlo al Senado y que el Senado allá lo sancionara, y el Senado lo dejaba dormido y perimía, volvía y lo sometía por la Cámara para volver al proceso. 11 años y medio, gracias a Dios, a nuestro senador hoy, Omar Fernández, a mi gran otro senador que ya no está ahí, compañero de partido, un gran hombre, Franklin Rodríguez. Tuve que entregar la autoría de mi ley, y por qué no, a Ramón Tolentino, que se percató en la investigación y sacó a la luz, porque nosotros no somos mucho de medios ni de llevar las cosas a redes, somos más de trabajo. Y aquí estábamos sufriendo callados, tratando de llevar el proceso como mandan las normas del Congreso. El propio presidente de la República ha dicho en vivo que para este año iba a tener los recursos necesarios. No era simplemente lo que lanzó Senasa Integra, lo valoramos esa iniciativa, porque de alguna manera ya hay una acción ya hay una semilla. Ya hay una semillita de respeto, ¿verdad?, a la ley 3423 y al reglamento que emitió un año después el gobierno. Entonces, yo escribí en esa ocasión, valorando esa iniciativa,
pero también decía que el espectro autista no termina a los 11 años de edad. Pero en esta primera etapa lo veo bien, lo veo excelente, pero que a 3 años de la ley que ya eso no esté completo. Yo sé que el tiempo que más íbamos a durar para este proceso es la formación docente en esta parte, pero si hubiésemos iniciado, hubiésemos tenido ya muchos docentes, ya hubiésemos llevado el proceso de sensibilización, de concientización, ¿verdad?, de todo esto, y no estuviese quizá yo en esta entrevista haciendo críticas, sino aplaudiendo. A mi oficina vinieron muchas pidiéndonos que asumiéramos una fundación como madre autista y legisladora. Digo, no, es que mi papel es hacer, deshacer, mejorar, modificar leyes. La mejor entrega que yo podría darle a la comunidad azul dominicana está aquí en el Congreso, donde formamos parte, gracias a Dios y al pueblo dominicano y a nuestro partido hoy, Fuerza del Pueblo. No, yo voy a trabajar una ley Que tiene más impacto que también. tiene más impacto, porque las fundaciones hacen sus papeles muy bien, la mayoría, pero no llegan a cada dominicano, a cada familia dominicana que tiene 1, 2, 3, y conozco personas con 4 niños autistas. Una fundación no da abasto. Mire que tenemos la ley y no la hemos podido aplicar. Imagínense una fundación. Entonces yo no le echo al menos. La pondero en una gran mayoría, porque todas no son ideales, pero ellas han podido hacer el trabajo cuando no teníamos nada. Cuando aún no tenemos Cuando nada. aún no tenemos nada, claro que estamos hablando. Y entonces eso nos permitió pues reunir a todos los profesionales, padres que tenían ideas, amigos que están en el área de la psiquiatría, de psicología, y llamamos y ellos siguieron llamando. Hicimos en un segundo encuentro con más de 100 personas a nivel profesional, a nivel de familias azules, a nivel de fundaciones, y hoy tenemos no la ley ideal, la posible, porque para poderla sacar, repito, en 11 años y medio de trabajo, tuve que entregarle la autoría al senador Franklin Rodríguez. Por eso que donde quiera que él va, tiene que mencionar mi nombre, lo cual, mire, no tengo con qué pagarle ahora. Eso es acto de honor, de dignidad y honestidad y justicia de Franklin. Que Dios te bendiga, hermano, donde quiera que esté. Y el mismo senador Omar, que era diputado. Claro. Tolentino, que agarra a Omar y dice, no, usted tiene que apoyar a su compañero. Y dice, no, es que yo ya Omar me había firmado la última reintroducción del proyecto de ley en la Cámara Baja. Y entonces dice, no, ya te vi firmando, camina y vamos de Pacheco. Esa vez yo estaba en un trabajo precisamente en medio ambiente fuera de la ciudad, y él me estuvo buscando acá en mi oficina. Como no nos encontró, buscó a Juliana y a Omar. Y dice, no, es que no voy a pedir cita, es que ustedes me van a llevar al despacho de Pacheco. Y es así como sale a la luz pública mi trajinar con esta ley, de 11 años y medio. Para los que creen que muchos legisladores, porque no hacemos mucha bulla, no trabajamos. Es que no es fácil sacar una ley buena. Realmente es una pregunta que yo me he hecho muchas veces. Porque yo tengo un primo hermano autista, pero vive en Estados Unidos y nació en Estados Unidos. Y tuvo todas las atenciones, y él es muy bien, joven cristiano, adventista, él. Y muy decente, pero tiene sus momentos de este proceso emocional cerebral que da, ¿verdad? Y yo me he hecho mucho esa pregunta porque en mi pueblo, en Cambita, Garavitos, la sucursal del cielo de este país, la capital del aguacate, vi amigos desde pequeños que tenían un comportamiento muy diferente, ¿verdad? Incluso algunos pensarían que hasta yo, porque yo era súper hiperactivo y una energía y una cosa, y a veces me decían a mí otra cosa, lo que habíamos mencionado en principio sin mencionar qué era, pero en los pueblos dicen, bueno, eso es lo que es esto y tal cosa. Sin embargo, yo creo que muchos legisladores no estaban pendientes a la importancia. Yo creo que no entendían qué es lo que es el Congreso. Yo creo que no saben tampoco, o más bien, una ley de esa magnitud no genera clientelismo. Yo soy enemigo del clientelismo. Lo era antes, lo soy y lo seré toda la vida. Yo no soy de los que creo que yo debo ayudar a una madre con 50,000 pesos para 2 terapias y tirarme una foto y ese sí es bueno.
Lo que fui allí fue a someter una ley, a impulsar una ley que sea el Estado que dé la garantía a casi 200.000 familias. Entonces yo siento que quizás, tal vez puede ser, aunque hubo muy buenos legisladores antes de yo llegar, pero no le pusieron la atención correcta, quizás porque pensaban que debían poner la atención a otras iniciativas que ellos consideraban, entre comillas, más importantes. Creo que solamente eso. Mi compañera Yudelka hizo un esfuerzo sobrehumano, trató de que se lo mandaran a comisión, trató de que se debatía, habló muchas veces en el hemiciclo de ellos, pero lamentablemente no fue escuchado. Lo digo lamentablemente con letra mayúscula y en negrita. Como ¿Quién sabe cómo estuviéramos hoy si eso se hubiera logrado? Si se hubiese aprobado desde Yudelka esa primera semillita, al día de hoy estuviésemos cosechando, sin lugar a dudas. Pero vuelvo y le reitero al gobierno, no es tarde. No es tarde. Ponga la atención, la ley está ahí, ellos emitieron su reglamento, el reglamento usted de aplicación, y entonces tienen toda la oportunidad de reivindicarse. Los préstamos sí salen rápido, pero las leyes buenas sí cuestan. Ahora los préstamos de la mayoría salen a 1.000, en media hora, sin leerse nada, se traen, pero las leyes buenas cuestan mucho, como todo lo bueno en la vida. Tras años de espera y meses de intensos debates, finalmente el proceso llegó a su punto culminante. El 5 de junio del año 2023, finalmente el presidente Luis Abinader promulgó la Ley 3423, marcando un antes y un después en la historia de las leyes sociales de la República Dominicana. Sin embargo, a partir de su promulgación inicia una nueva batalla, la de su cumplimiento. La Ley de Atención, Inclusión y Protección de las Personas con el Trastorno del Espectro Autista, la Ley 3423, tiene lugar obedeciendo a un sinnúmero de estándares o de preceptos constitucionales que deben garantizar la participación de este tipo de personas en la sociedad dominicana. Ahí prima lo que viene siendo el principio de igualdad, establecido en el artículo 39 de nuestra Carta Sustantiva, en donde se plasma ese deber del Estado de garantizar la participación y protección de todas las personas dentro del entorno social, a fin de que éstas puedan desarrollar sus derechos y libertades en manera plena. A su vez, esto se nutre con lo que viene siendo el artículo 58 de la misma Carta Magna, en donde se establece que el Estado deberá promover, crear las alternativas y disponer de todas y cada una de las posibilidades para que las personas con discapacidad puedan entenderse como personas inmersas que puedan desarrollarse dentro del entorno social en la República Dominicana. Entonces, tomando eso en cuenta, tiene lugar la Ley 5-13, que es la Ley de Discapacidad, en donde en un marco general se le garantiza esa protección y regulación a las personas que cuentan con distintas capacidades de distintas índoles. Ahora bien, con la Ley 3423, que es la que estamos tratando en el día de hoy, la protagonista, por así decirlo, lo que se busca es garantizar esa protección especial para aquellas personas con situación un poco más vulnerable, que son las que pertenecen al trastorno del espectro autista. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que con la Ley de Discapacidad se recogía de manera general la protección de este tipo de personas, no menos cierto es que con las personas del espectro autista se trata de personas que pueden perfectamente relacionarse o tener mayor manejo dentro del entorno social, pero requieren un sinnúmero de políticas públicas y a su vez de garantías de la misma sociedad, del entorno civil, que pueda garantizarle a ellos su desarrollo en el día a día, a nivel profesional, a nivel de salud, a nivel educativo y demás. Entonces, por eso esa necesidad de crear esta normativa especializada, enfocada en esta parte vulnerable de la sociedad dominicana. ¿Y por qué no enriquecer esa ley de discapacidad y en lugar de abogar por otra ley distinta? La realidad es que eso hubiese tomado muchos trámites, porque la reforma legislativa de una norma que ya existe puede tomar bastante tiempo, podría darse un sinnúmero de discursos o de debates que podrían entorpecer el sentido o el fin que se busca con esta normativa, y ya creando una normativa especializada con estándares y disposiciones específicas para lo propio, lo que hace es eficientizar este tipo de trabajo, este tipo de fines que busca el texto normativo que estamos comentando en el día de hoy. Porque, por ejemplo, en este texto podemos encontrar que se busca que, por un lado, la misma CONADIS pueda perfectamente crear políticas en donde se incluya a esas personas, se genere esa inclusión de esas personas en diferentes entornos, y ya en base a eso se crean políticas públicas para que
a través del entorno de la salud, por ejemplo, el Ministerio de la Salud pueda contribuir con el desarrollo, el trato, el seguimiento de este tipo de personas vulnerables. Se crean también políticas para la construcción, por ejemplo, de espacios académicos especializados para la persona, con la colaboración del Ministerio de Educación y el MIBET. Y por destacar otro caso, está también la cobertura del seguro por parte del SENASA, a fin de que estas personas puedan tener cobertura, puedan tener la posibilidad de recibir terapias, diagnóstico temprano y demás. Es decir, tiene un sinnúmero de disposiciones tan especializadas que lo más sano en su momento fue hacerlo a través de un texto normativo especializado, distinto al general que ya tenemos. Luego de conocer y analizar las pesquisas legales que abarca esta ley, no podemos dejar de lado el órgano encargado de administrar y procurar por el cumplimiento de la misma, el Consejo Nacional de Discapacidad, CONADIS. Así que estuvimos conversando con la directora técnica Catherine Aimé Rodríguez al respecto, y esto fue lo que nos dijo sobre su papel como institución en cuanto a esta ley. Muchas gracias por este espacio. Yo pues siempre, ¿verdad?, recibo con agrado estos espacios donde podemos educar y concientizar a la ciudadanía. Es uno de los componentes fundamentales que tiene el CONADIS, porque la garantía de derechos de las personas con discapacidad la vamos a tener una vez que todos los ciudadanos nos concienticemos de que realmente tenemos que buscar la forma de que los derechos de las personas con discapacidad estén garantizados. Y en ese sentido nosotros no solo educamos a las instituciones, sino que también al público en general, a las familias, a los vecinos, al público en general. Y yo creo que los medios de comunicación pues realizan una gran labor en este sentido, y estoy de verdad que muy emocionada porque en los últimos años eso de las cosas que hemos visto, que los medios de comunicación están hablando del tema, están hablando de las personas con discapacidad, de las barreras que enfrentan y de cómo podemos cada día pues ir reduciendo estas barreras que limitan la participación de las mismas en los diferentes ámbitos de la sociedad. Específicamente hablando del autismo, de la ley 3423, pues la ley vino a traer una particularidad de las necesidades de las personas dentro del espectro TEA. Como su nombre lo dice, es un espectro, es muy diferenciado, no hay un abordaje único, por así decirlo, de respuesta. Y yo creo que lo más significativo que hemos tenido luego de la promoción, ¿verdad?, de la ley o de la implementación de la ley, es también que se ejecutó, se desarrolló el reglamento de aplicación de dicha ley, porque la ley nos dice qué hacer. Sin embargo, el reglamento de aplicación nos dice cómo hacerlo. Entonces, creo que algo muy significativo fue tener justamente el reglamento de aplicación de dicha ley, que nos va dando las pautas de por dónde vamos a ir trabajando para poder llegar al logro de los estamentos que hay emanados en la ley. Al día de hoy, ya aprobado, ¿qué cambiaría usted de la ley? Hasta este momento nada, porque no la hemos aplicado. ¿Qué puedo cambiar? Lo único que podría decirnos a nosotros que cambiar de ella es si estuviese en práctica y en la práctica nos dijese algo que no está bien. ¿Cómo podríamos cambiar algo de la ley? Sí, nos quitaron muchas cosas, pero nunca va a haber la ley ideal. Los legisladores estamos preparados y lo que nos acompaña a hacer los consensos y los trabajos para hacer las leyes, para tener la ley posible, no la ideal. Esto fue lo posible. Por ejemplo, nosotros queríamos y logramos un aspecto de la investigación, porque ¿por qué no podemos buscar una respuesta al autismo? No se lo ha preguntado, porque las raíces del problema no se conocen. La causa, mejor dicho, del autismo no se tiene. Y aquí no hay investigación. Y no hay investigación, la ley me la cortaron, ese aspecto de investigación. Yo tuve idea de otros países, porque hay unos 30 países, incluyendo 6 de América Latina, que tienen ley de autismo. Para los que no quieren la ley, porque hay síndrome Down, bueno, ellos que luchen. Nosotros teníamos que sacar el autismo, porque el autismo no es una discapacidad, es un aspecto de trastorno del neurodesarrollo. La persona se hace incapaz cuando no recibe a tiempo
todo lo que hay que darle a ese niño o a esa niña para que después de sus 10 o 12 años nosotros podríamos reintegrarlo a la sociedad aún con su condición del trastorno. Pero hasta ahora, ¿qué ha pasado con la ley? El papel lo aguanta todo. La gran noticia de la promulgación se desvaneció rápido frente a una realidad ineludible. Una ley aprobada no es una ley ejecutada. A más de 3 años desde aquel hito, las familias dominicanas hoy se hacen la misma pregunta con un nudo en la garganta. Y nosotros también. ¿Qué ha pasado realmente en la práctica? ¿Qué tanta posibilidad hay de que un niño autista pueda hacer su vida de esta manera? Miren, en este país está complicado eso, porque si no tenemos todavía visto quiénes son los terapeutas que van a acompañar a nuestros hijos cuando eso pase, porque esa es otra también. Un niño con autismo y cualquier otra condición, o una persona que tenga cualquier situación de salud mental necesita un apoyo constante. No es una sombra, como le llaman aquí, un maestro de apoyo, no, una persona que me conozca, que conozca quién soy yo, mis situaciones, mis miedos, o simplemente una asesoría, preguntas que me haya conocido a través del tiempo y que si yo soy adulto ya o tengo otra necesidad pueda acompañarme también, porque yo tengo que venir a comenzar desde cero. Si yo tengo esa persona ahí, entonces imagínate tú el acceso también a la educación. ¿Cuáles son las universidades que están listas? No solamente la estructura, sino los compañeros alrededor, los maestros que me lleven al paso, porque tal vez yo, aparte de tener autismo, tengo otras condiciones añadidas, una discalculia, una dislexia, que no muchas veces las neurodivergencias no vienen una sola, vienen acompañadas. Entonces, ¿qué tan de verdad me están teniendo esa empatía y ese cuidado hacia mí como persona, independientemente de la condición que sea? Entonces, ¿realmente de verdad estamos listos como para eso? Entonces, vemos padres sumamente empoderados, que tú lo ves ahora mismo, que son las voces de sus hijos. Como CONADIS, el proceso de la implementación de esta ley, ¿cómo ha sido el papel fundamental de la institución luego de su promulgación? Sí, bueno, CONADIS es el ente rector en materia de los diferentes marcos legales de las personas con discapacidad, desde la ley 513, que es la ley marco general de los derechos de la persona con discapacidad en sentido general, y luego entonces la ley 3423, que es específica del espectro autista, así también la ley de lengua de señas, que también fue creada en su momento. En ese sentido, pues desde CONADIS la función principal es justamente lo que te mencionaba, era la concientización, el que las personas conozcan la ley, mesas de trabajo, hemos desarrollado foros nacionales, donde vamos trayendo un poco de qué está pasando, cuál es la respuesta y hacia dónde vamos a ir, en qué cosas hemos avanzado y qué cosas nos están faltando por trabajar. Estos foros son intersectoriales y interinstitucionales, y obviamente también participan. Este año en particular nosotros le dimos un enfoque fundamental a lo que es la familia, porque al final el primer entorno de aplicación de la ley de inclusión social es la familia, y las familias juegan un rol preponderante, porque las familias son las que mejor conocen también las necesidades de ese familiar con autismo, para poder saber cuál sería el abordaje real. También las familias son las que nos recuerdan, miren, hicieron tal cosa, pero todavía no es suficiente, todavía necesito que trabajen en esto, porque no es suficiente. O mira, sí está llegando, pero está llegando solo a Santo Domingo, necesitamos también en el interior, porque en el Santo Domingo ya vamos teniendo cierta respuesta público-privada, pero a nivel del territorio nacional, cuando salimos del Gran Santo Domingo, hay mucha necesidad y poca respuesta. Entonces yo creo que desde estos foros hemos ido trabajando. Igual también hay mesas de trabajo particular para ver el tema de TEA con instituciones sectoriales, con el ámbito de educación, con el ámbito de salud, con el ámbito de inclusión laboral. Hay unas mesas de trabajo con estos sectores, con estas instituciones, para ver cómo podemos acelerar la implementación de dicha ley. Yo entiendo que jurídicamente República Dominicana es uno de los países más robustos en cuanto a ley escrita se refiere, en cuanto a ley escrita se refiere, en cuanto a ley escrita se refiere. El problema está en que la ley de tránsito, para ponerte un ejemplo técnico, está escrita y se debería cumplir, y la ley de tránsito no se cumple como se debe cumplir, no solamente por las autoridades, sino también por los ciudadanos.
Entonces, la ley de autismo sí ha sido un gran avance. En teoría, sí se han logrado muchas cosas en cuanto a la cultura, la percepción social en estos últimos 5 o 6 años. Estos 3 años de Azul han sido lindísimos, porque ya hablar de autismo o de cualquier otra condición no es un tema de vergüenza y de ocultarlo como lo era en nuestras sociedades. Ya se está hablando abiertamente, creo que se está hablando hasta de más. Sí, se está hablando hasta de más, se están hablando con gente que... No, se está hablando hasta de más, pero ese avance de hablar y de ley, nosotros lo queremos ver en acción. Creo que como padres, si yo no tuviera diversos trabajos y diversas formas de ingreso, hoy mi hija no tuviera la intervención que tiene, porque está intervenida desde el sector privado, desde su nacimiento. Todo ha sido costeado por este papá y por su mamá. Y muchos padres que no tienen la oportunidad de tener 2 y 3 trabajos, como lo tengo yo, están solos y no pueden costear cosas que cuestan, porque lo bueno cuesta. Así que cualquier apoyo para el que no tiene, sobre todo respuesta, tiene que venir de la mano de acciones que respalden esos avances teóricos y sociales que ya sí se vienen dando. Necesitamos acciones ya, no fotos, como dijo mi compañera, no. Y que no lo tomen a mal, porque a veces lo toman a mal en esa parte. El accionar. Y te digo algo, ha habido pequeños avances, uno no puede ser mezquino, ha habido avances, pero falta mucho por hacer, falta mucho. Y creo que se puede lograr si se le mete voluntad. Creo que un poco, y la coordinación de los sectores. Que trabajemos todos en equipo, el sector privado, sector público, los padres, que también es fundamental, porque no es que le vamos a dejar todo al gobierno o todo al sector privado y nosotros los papás nos vamos random y ellos que resuelvan. O sea, nosotros también tenemos un compromiso como tal, porque cuando los niños regresan a casa, o los adultos o los adolescentes, porque los muchachitos crecen, hablamos de niños porque tenemos niños, pero es un trabajo en equipo. Y yo me di cuenta, cuando ya llevamos el 95% de discusión de la ley, que no debimos mandarla al CONADIS. Por una razón, el autismo no es una discapacidad, es un espectro. Y yo planteaba después, digo, caramba, voy a hacer una modificación antes de que se vaya, creando la Dirección de Atención, Protección e Inclusión de Personas con el Trastorno del Espectro Autista y otras condiciones. Y que eso sea dependiente del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Porque, y cuando lo pensé, digo, caramba, ahí sí es verdad que hubiese tenido un presupuesto directamente dedicado para eso. Sin embargo, me di cuenta que si sometía a eso, iban a atrasar la ley a discusión otra vez y quizás no lo hubiesen aprobado. O sea, que si tuviera que modificar algo en la actualidad sería eso. Le incluiría que sacarla del CONADIS. Yo estoy consciente que aquellos que están en el Consejo Nacional de Discapacidad, como dijo doña Mechi Marrancino una vez cuando yo era ministro de la Juventud, que detrás de esa DIS hay mucha capacidad, ¿verdad? Claro. Si yo hiciera una modificación a la ley, al día de hoy es creando la Dirección de Atención, Protección e Inclusión de este espectro y otras condiciones. El momento estamos hablando de que quizá la educación no está preparada para recibir a este tipo de niños. Sí, principalmente porque el sistema educativo lo divide. O sea, un colegio tiene que dejar saber si va a ser un colegio inclusivo. Y una de las cosas que está pasando más es que los preescolares que no están registrados como inclusivos están llenos de niños con autismo. Entonces también eso es un problema. Es una herramienta de los maestros para poder saber qué es lo que ocurre. Y hacen de verdad, que yo lo he visto y lo he vivido, hacen lo que pueden. Inclusive hacer una recomendación de un referido para hacer cualquier tipo de evaluación con un neuropsicólogo pediátrico o un neurólogo pediátrico o un psicólogo es lo correcto, porque es que ellos son maestros. Exacto. O sea, ellos están viendo que el desarrollo dentro de aula no está a la par como con los otros niños, pero lo correcto es hacer referido. Ahora, donde yo no estoy completamente de acuerdo es que cuando se hace ese referido, lo correcto sería enviar a un neurólogo pediátrico primero, que sea el doctor que vea esa parte. ¿Por qué? Porque no todo es autismo. ¿Le parece que debe ser justo eso? Y habla de hacer los profesionales, porque ni siquiera eso tenemos. Para que en las escuelas habla de crear las condiciones a través del Ministerio de Educación y los centros
Ya sí, estuvo Lucía Sánchez la semana pasada y me dice que están haciendo aula inclusiva. Nosotros mandábamos pabellones, pero por lo menos me dice, no pudo decirme cuánta escuela, estoy esperando. Pero es lo que se hace. ¿Por qué, Andilis? Se pierde mucho tiempo cuando en un centro, tanto público como privado, se detecta el caso y mandan los padres sin una orientación, no culpa del director de la escuela o la maestra que tiene el caso, sino de que ellos mismos no están ni sabidos de lo que tienen que decirle a los padres y orientarle qué hacer con su hijo. No, lo despachan a la casa. Tuve los padres ojerosos, enfermos, y ahí se pasan 5 años buscando a ver qué va a hacer con el niño, y ya esos 5 años pesan. Porque el niño autista que no se trabaje de 2,5 a 10, a más tardar 10 años y medio, ya por más esfuerzo que usted haga, no es lo mismo que si lo tomamos desde que se detecta la situación. Por eso se mandan los pabellones en las escuelas. Además de que la inclusión va a permitir que ellos puedan asimilar de niños que no tienen la condición. Pero también la intervención temprana en el caso de cada niño o niña con condiciones de autismo. Va a ser mejor para la sociedad, para las familias azules y de manera específica y sobremanera sobre el niño o la niña que tiene la condición del espectro autista. ¿Cuál ha sido usted como padre el reto que entiende que ha sido más fuerte dentro de este proceso de aprendizaje también? Porque es un proceso de aprendizaje también para usted. No hay un caso específico porque es la suma de todo. Y es un niño, finalmente, no está en la condición típica, tiene la dificultad, en el caso de nuestro hijo Fernando Gabriel, que es no verbal, ya eso suma otra preocupación, muchas veces que no pueda decirte si le duele algo, que le frustra. Entonces, cuando usted ve un hijo o una niña con autismo que tiene una rabieta, una frustración, muchas veces porque no sabe expresar. Ellos son niños muy configurados, muy estructurados, tienen sus rituales, tienen obsesiones. Entonces, si usted no logra determinar con paciencia, con amor, teniendo mucha empatía con ellos, siendo cercano, el hogar se va a volver una crisis, una dificultad. Dentro de las situaciones de dificultad está la parte educativa, está la misma parte de encontrar qué especialista pueda atenderte tu hijo. Y eso siendo en la capital, porque no estamos hablando a nivel nacional. Qué bueno que usted lo trata, porque nosotros como Mesa de Diálogo para el Autismo, con mucha frecuencia recibimos llamadas y contactos de madres. Muy recientemente recibimos la llamada de una madre vía unos amigos profesionales de que un hijo con 16 años, sin ningún tipo de diagnóstico, pero que da la característica de autismo, lo tienen amarrado en Ocoa, en Santo Domingo, en barrios de Santo Domingo Norte igualmente. Entonces, el abordaje de una familia sin recursos económicos, sin el apoyo estatal, esos son los resultados que tenemos, porque usted lo cita muy bien. Si estamos en el Gran Santo Domingo y de una u otra manera uno ha tenido el privilegio, aunque sea con limitaciones, aunque sea con financiamiento, como lo quiera poner, y lo digo así, no necesariamente el caso mío, ejemplos de papá, pero están donde están los servicios. Pero un padre de Elías Piña, en la frontera cerca de Haití, un padre en el Ceibo, miremoslo en el mapa de la pobreza, todos los pueblos, un padre en cualquier punto del país lejano a la capital, que muchas veces la necesidad básica es comer, que no tienen los recursos, que no lo mandan a ningún especialista, que nunca lo ha visto un especialista. Muchas veces lo que dicen, el niño no habla, es mudo, o le pueden decir algún término despectivo o peyorativo, humillante, porque nos falta mucho como sociedad. El mismo Estado, el mismo gobierno, el mismo Ministerio de Educación, el mismo Ministerio de Salud Pública, usted no lo ve con campaña educativa de socializar, de informar, de campañas. Decir qué es campaña, qué es el autismo, la ley llama eso, qué es el autismo, cómo abordarlo, llevar a esas provincias esa educación. Llevar servicios especializados, identificar casos porque ¿sabes por qué? Porque muchos de estos muchachos tienen talentos fuera
como estamos dentro del espectro, fuera del espectro de los típicos. Hay un niño o una niña de estos que cuando recibí la noticia muy recientemente de que un niño que fue rechazado, tiene unos 14, 16 años, de 8 colegios, y que a los 12 años no hablaba, el joven ya está certificado, que habla inglés, autodidacta, que está hablando francés, y tiene interés y ensaya ya para hablar otros idiomas como el alemán, francés. Entonces, con eso le resumo que usted no sabe el talento que está perdiendo el país o el mundo en música, en deporte, en tecnología, porque cuando los muchachos dicen a tener talento y a dedicarse a algo, se esmeran. Entonces, tenemos que dar una mirada 360 a la problemática. No decir que es que tenemos un privilegio con un tema de discapacidad específico que el autismo. No, nosotros estamos abiertos a que toda la población, enfermedades raras, cardiopatía, síndrome de Down, parálisis, atendámoslas todas. Pero si nosotros tenemos un punto de interés, y en el caso de nuestra familia, nuestro hijo, estamos concentrados en esto, cualquier otra familia se puede dedicar a la otra e impulsar lo otro. Claro que sí. Entonces, que nosotros no podemos descartar o echar a menos que estemos haciendo un esfuerzo por algo y que nos enrostren y digan, bueno, pero hay otros tipos de discapacidad, ¿por qué no? Bueno, pero cada quien lucha por su realidad. Cada quien, y nosotros por nuestra realidad, y sin dejar tampoco de demostrar y de visibilizar las demás. Pero como dice la palabra, o sea, todo tiene su hora. Pero yo quiero que también se hable de los abusos a niños autistas. Hablen con una fiscal infantil para que vean de las violaciones. De eso no se habla porque la gente no le gusta hablar de eso. Incluso la familia no le gusta hablar del autismo. Muchas familias están en negación, no les gusta que sepan que tienen un niño autista, pero es una realidad. Pero hay niños también, como un niño en un colegio es abusado físico, sexualmente, como un niño autista lo dice, no hay forma, son indefensos en eso. Entonces, hay muchos casos que se dan también. ¿Y usted entiende que ha cambiado en algo desde el principio de su lucha, ahora que tenemos una ley que fue aprobada, se supone que para protección de esos mismos niños y de las familias? No, las cosas han mejorado para lo de antes, pero la ley, si tú no le das seguimiento, no hay forma. Porque la ley de discapacidad, que era la 0513, que fue en el 2014, sí, una ley aérea. Las familias con niños con condición o familias con niños con discapacidad no necesitan una ley muy bonita, la ley en teoría, que te la lean en la práctica. ¿Qué necesita una ley ya aprobada para hacerse cumplir? Tiempo. La realidad es que tenemos un texto normativo muy bonito y que tiene un sinnúmero de disposiciones que buscan que estas personas puedan sentirse perfectamente abrazadas por la sociedad dominicana, pero eso no parte de la noche a la mañana. Podemos decir que un punto de crítica que podría tener esta ley es que depende mucho de la cooperación interinstitucional, depende de muchas instituciones, de muchos ministerios que colaboren con miras a garantizar las pautas, los programas que establece esta normativa. Y eso toma tiempo. Por ejemplo, ahora recientemente, en marzo de este año, creo que fue, que tuvo lugar, el programa de SENASA Intégrate, en donde se busca la cobertura a las personas o a los niños inmersos en el espectro autista. La ley habla de una cobertura del seguro de salud de manera un poco más general. Pero entonces ahora mismo estamos hablando de un programa que solamente aborda a un grupo de esas personas, que son los niños, hasta los 10 años incluso. A lo mejor con el pasar del tiempo puede que se hagan un sinnúmero de trabajos para poder incluir a otros renglones de estas personas que se encuentran en el espectro. Está también, por ejemplo, el tema del financiamiento, de que si bien es cierto de que la ley habla de un sinnúmero de disposiciones que van a ir dirigidas económicamente hablando a estas personas, no se habla de cómo va a pasar eso. Entonces, por eso digo que lo que toma es tiempo. No
tenemos conocimiento de cuántas aulas especializadas para estas personas existen, se estarán construyendo, pero eso no va a pasar igualmente de la noche a la mañana. Estamos hablando de una ley que tiene 3 años y que hay que darle tiempo para que cuaje, para que pueda ser normalizada, trabajada en un tiempo prudente, con miras a poder garantizar que cada una de las disposiciones que se establecen en la misma puedan perfectamente ser plasmadas en el entorno social, materialmente hablando. Si tuviera que definir el estado actual de la ley del autismo, ¿qué palabra usaría? Negligencia. Negligencia en su aplicación, pero como ley siento una satisfacción enorme de haber sido parte importante de esta iniciativa y aplaudir de verdad a Fernando Quirós, Odil Villavizar, Graimer Méndez, todo ese equipo de hombres y mujeres, el apoyo que nos dio la entonces Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, también a esta iniciativa, y todos los legisladores, legisladoras que se comportaron al nivel de las expectativas que esperaban todas las familias que tienen estos descendientes con el espectro. Como hemos podido escuchar, aunque la ley promete un sistema inclusivo, la realidad dentro de las escuelas públicas y colegios privados es una carrera de obstáculos donde los maestros carecen de herramientas y las familias se topan con el rechazo. Pero yo quiero que también se hable de los abusos a niños autistas. Hablen con una fiscal infantil para que vean de las violaciones. De eso no se habla porque a la gente no le gusta hablar de eso. Incluso a la familia no le gusta hablar del autismo. Muchas familias están en negación, no les gusta que sepan que tienen un niño autista, pero es una realidad. Pero hay niños también, como un niño en un colegio es abusado físico o sexualmente, como un niño autista lo dice, no hay forma, son indefensos en eso. Entonces, hay muchos casos que se dan también. ¿Y usted entiende que ha cambiado en algo desde el principio de su lucha, ahora que tenemos una ley que fue aprobada, se supone que para protección de esos mismos niños y de las familias? No, las cosas han mejorado para lo de antes, pero la ley, si tú no le das seguimiento, no hay forma. Porque la ley de discapacidad, que era la 0513, que fue en el 2014, sí, una ley aérea. La familia con niños con condición o familias con niños con discapacidad no necesitan una ley muy bonita, la ley en teoría, que te la lean en la práctica. Ese apoyo, los padres están perdidos en este tiempo, están más solos que nunca. O sea, para que tú veas la vida, más información, más apertura a redes sociales, noticias, eventos que se hacen gratuitos. Ahora tú te entras a internet y aparecen 1 millón de cursos, diplomados y todo gratuito, y tú lo que pagas es $5 por un diploma después. O sea, ahora tenemos más información, pero estamos más solos que nunca. Entonces, aquí en el centro, apoyar la familia, que, por ejemplo, que yo independientemente de ser psicóloga clínica y ser la terapeuta del habla del centro, trato de ser esa primera muchas veces cara de recibir la familia para que ellos sientan una línea de trabajo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo esta situación muy particular que es mía, yo creo que tú me escuches, y cómo yo voy a trabajar en mi problema en particular, no algo que sea también, mira, esto es así para todo el mundo, sino entender que cada gente tiene su situación independiente. Claro. Tú sabes que los niños no son, o sea, son niños, pero no todos tienen la misma situación. Entonces, esa parte, ese abordaje desde la parte empática, humana, se está perdiendo mucho. De profesionales de la salud, de terapia, de especialidades que son requeridas por estos niños con este diagnóstico, hablan de la ausencia de las autoridades para llegar a un consenso por parte de los profesionales que tratan el autismo. Y yo diría más que en consenso, es que el mismo Estado, en este caso el gobierno, salud pública, no se ha detenido. Fíjese que muchos centros no están con las aptitudes o las capacidades para ofrecer los servicios. Y se detecta que están ofreciendo un servicio y que prácticamente en muchos casos estafan a los papás porque ofrecen un servicio para los cuales no están certificados o preparados. Entonces, hay 2 cosas que aquí faltan. Lo primero es que no hay un registro nacional de familias. No hay estadísticas. Las estadísticas. La ley dice que debe haber un registro nacional de familias con autismo que debe encargarse la Oficina Nacional de Estadística. El Consejo Nacional de Discapacidad, CONADI, es el órgano rector de la discapacidad en el país con el seguimiento. Entonces,
generalmente, ¿por dónde entran estos casos? Una alerta, un reporte, tiene que ser por Salud Pública, Servicio Nacional de Salud, por el caso de los hospitales, tiene que ser por educación, por el tema de las escuelas, es decir, tenemos un niño con tales características. Cada vez que usted registra una familia de eso, tiene que haber una alerta. Entonces, eso, desde que hay un registro o desde que hay un registro nacional de familia, entonces tienen que determinarse la cantidad de profesionales que tenemos. Porque el punto que usted trata de las especialidades es la más grave. ¿Por qué? Porque aquí hay un déficit severo de psiquiatras infantiles, de neurólogos, neuropediatras, de todo tipo de profesionales de la psicología que tiene que ver para la terapia del habla, para la terapia ocupacional, para cualquier tipo de terapia que necesiten estos niños, dependiendo, ¿verdad?, del nivel de ayuda o de apoyo que necesiten. Con la situación más grave todavía, que es que son servicios muy costosos. Cualquier terapia de media hora te puede costar 1.500, 2.000 pesos. Una consulta de un psiquiatra, de un neurólogo, te puede costar entre 3.000 y 8.000 pesos, depende del profesional. Pero para usted alcanzar una cita de esos profesionales, muchas veces tiene que esperar 3 meses. Entonces, si una familia, si una madre desesperada en una crisis de un niño necesita un psiquiatra, un viernes, por ejemplo, con un fin de semana de por medio, y le dicen que la cita que hoy estamos abril, mes de concienciación del autismo, le dice que en 3 meses, en junio, julio, es que tiene un cupo. ¿Qué grado de impotencia, de impacto emocional tiene esa madre? Que muchas veces queda sola, que muchas veces queda sin el empleo, porque el esposo o la pareja la ha abandonado, porque la han cancelado o ella ha tenido que dejar el trabajo para atender a su hijo. A veces tiene varios hijos, uno típico, pero muchas veces tiene 2 hijos con autismo. Es grave. Desde CONADIS, ¿existe actualmente algún tipo de estadística que puedan tener contemplado cuánto aproximadamente tenemos en discapacidad con el trastorno del espectro autista, al menos en Santo Domingo, o si hay algún tipo de estadística, números, que les oriente más o menos de cuántas personas estamos hablando que necesitan el respaldo de esta ley? Mira, este es de los temas quizás más cruciales y determinantes que hablamos, y obviamente no te puedo decir que tenemos una estadística real o exacta, más bien, porque en verdad tenemos estadística. El Censo Nacional de Población en el 2020 pues arrojó una cantidad de personas con discapacidad, y dentro de esa población están personas dentro del espectro autista. Sin embargo, decir que esa es la data oficial no te podría decir. ¿Por qué? Porque muchas veces, incluso el instrumento todavía que levanta información, es importante entender que el espectro autista es de las condiciones de discapacidad quizás más, no nueva, porque la palabra no es nueva, sino que entró en el marco legal no hace tanto, porque hace un poco tiempo incluso todavía hablábamos de Asperger, entonces el Asperger no entraba en autismo, entonces hay muchas cosas que todavía nos falta mucha información, y no es un tema país, es un tema mundial. A nivel mundial todavía nos falta mucha información todavía como para profundizar en los temas del espectro autista. Entonces, por ejemplo, nosotros utilizamos las preguntas del Grupo Washington para ver la implementación y un poco identificar a las personas con discapacidad. Sin embargo, la pregunta del Grupo Washington tiene limitaciones para identificar a las personas con autismo, con TEA. Entonces, se usaron las preguntas, se pudieron identificar algunas, pero solo se identificaron una parte de las personas que están dentro del espectro autista. ¿Por qué? Porque para poder asegurar el espectro autista e identificar a la persona, incluso tenemos que hablar de diagnóstico. Entonces, hablando con esto, tenemos limitaciones con el diagnóstico. O sea, nosotros tenemos muchas personas con autismo que no están diagnosticadas. Entonces, ¿cómo puedo asegurar que tengo una estadística de autismo cuando todavía incluso en el diagnóstico no lo tengo? Ahora, si hay estadística, como te digo, una estadística que nos dice un poquito de cómo está la realidad. Que es la real, que es la más efectiva, quizás no. CONADIS también tiene un registro administrativo. Nosotros llevamos la certificación de la discapacidad, es decir, una vez las personas se diagnostican, en este caso, pueden venir a CONADIS a certificar la discapacidad, porque la discapacidad es importante, quizás debí empezar por ahí, es importante entender qué es discapacidad. Discapacidad es una persona que tiene una condición y que interactúa con barreras. Si yo tengo una persona con una condición, no tiene discapacidad, solo por la condición no, tiene que interactuar con barreras.
Tampoco una persona que interactúa con barrera, una persona con discapacidad. Tiene que darse los tres componentes. O sea, una persona que tiene una condición pero que interactúa con barreras. Entonces, por ejemplo, hay algunas condiciones que no entran dentro de discapacidad, aunque sí tienen una condición. Por ejemplo, diabetes. Hay personas que tienen diabetes, pero la diabetes no me imposibilita mi funcionamiento diario. Si no me imposibilita mi funcionamiento diario, entonces yo no tengo una discapacidad. Ahora, si la diabetes llegó a un punto en que yo perdí, por ejemplo, una extremidad inferior, entonces ya yo tengo dificultad para movilizarme, entonces ya yo entré en discapacidad. Entonces es importante entender eso, y eso nos pasa con autismo. Nosotros necesitamos el diagnóstico para poder certificar. Si la persona no tiene el diagnóstico, no puede certificarse, porque yo necesito primero saber que tiene una condición para luego entonces hacer el levantamiento de cuáles son las barreras que en su día a día está enfrentando para tener entonces yo te puedo dar la data que tiene CONADIS de las personas con autismo certificadas, y esa data nos dice información importante. La mayoría son niños y niñas. Hay adultos, pero son muy pocos los adultos que hay. ¿Han recibido adultos? Sí, hay personas en autismo, que la gente a veces se le olvida que existe autismo en adultos, y sí, hay personas que tuvieron en su niñez un diagnóstico de Asperger, y hoy en día entonces eso es autismo. Y hay algunos que no tuvieron diagnóstico nunca y que ahora con 30 años, con 35 años están identificando que tienen autismo, porque siempre vieron, mira, yo tenía algo y yo tuve que luchar, pero no sabían lo que eran. Y ahora entonces en la adultez están entonces diagnosticándose y encontrando esa condición que le estaba afectando de alguna forma. Y muchos vienen aquí y me dicen, mira, yo no quiero una ayuda. Yo quería simplemente saber si lo tenía, para yo buscar entonces ya entender el por qué y qué puedo hacer en función de eso que ya tengo. Entonces, si hay estadísticas, obviamente también el CAI tiene sus estadísticas también de atención, es decir, nosotros tenemos información de la población con autismo. Ahora, que están todas, que sabemos cuántas son en sentido general, no tenemos una data definida totalmente, porque incluso existen barreras para el diagnóstico. Entonces podemos identificar cuáles están diagnosticados, pero ¿y qué pasa con todo lo que no están diagnosticados? Por ejemplo, en el sistema educativo hay muchos niños que están reconocidos también, que lleva también un registro. El sistema educativo tiene una aplicación donde se inscriben todos los niños que son identificados con discapacidad o alguna condición o alguna alerta. Entonces ahí pueden haber personas que están, pero quizás esa alerta que yo creo que es autismo, cuando me diagnostico no es autismo, y en algunos casos sí, porque también yo puedo tener TDAH y no necesariamente es autismo, pero los profesores lo identifican como unas señales de alerta y lo registran como un niño que necesita ciertos apoyos, ciertos recursos, aunque no esté diagnosticado. No se puede intervenir lo que se ignora, y en la República Dominicana el autismo sigue siendo estadísticamente invisible. Sin números claros, el acceso a la educación se convierte en una utopía. Las aulas se abren para dar cifras de matrículas, pero se cierran cuando un niño con una condición neurodivergente intenta cruzar el umbral. ¿Cuál ha sido el reto más grande que usted ha tenido durante el trayecto de su diagnóstico? Educación. Recuerdo, hasta tercer grado de primaria, él había pasado, déjame ver, como por 4 colegios. Pero ¿sabes qué pasa? Es lo que yo digo. Las familias de hijos con autismo no escogemos colegio, los colegios nos escogen a nosotros. Y a veces, y en mi caso no es el único, porque hay muchas familias que han pasado mucho más en colegio. Entonces al final yo, antes de terminar el tercer grado de primaria, ¿qué hice? Yo lo desescolaricé, lo saqué del sistema e hice homeschool con él. Porque era un desgaste, económicamente, emocionalmente, y él no estaba recibiendo la información ni la educación que necesitaba. Muchas veces los colegios se tornan más en cuido que en otra cosa. Y para nosotros no dejan de ser nunca niños, por más que vayan creciendo y en edad, porque muchos de esos niños aún tengan 18, 19, 20 años, a veces tienen un cerebro desarrollado de 3 y 4 años, y eso hay que entenderlo. Y siguen siendo con una inocencia, muchas veces no conocen el riesgo, el peligro, lo que representa para ellos es una amenaza. Ellos viven en un mundo, si te das cuenta, y es hasta anecdótico, esos niños tú los llevas al supermercado y ellos creen que tú lo tomas de ahí, que no hay que pagarlo, porque son cuestiones tan propias de su mundo, de que todo
de que todo es como si fuera al aire, en la libertad, y así como vuelan las hojas de los árboles en otoño, en total libertad y tranquilidad. Esos son esa es la vida. Pero así mismo, como usted dice, hay niños con capacidades que necesitan también que lo puedan integrar a un sistema donde ellos puedan independizarse. Correcto. ¿Cómo se puede lograr eso? Es bueno que lo diga, porque si usted no determina, esa es la clave, si usted no determina a qué ese niño se quiere dedicar, lo primero que si usted detecta lo que le gusta, ya dio en el encendido, ¿verdad?, del vehículo al tránsito de donde se quiere recorrer, porque eso lo va a calmar, eso le va a dar tranquilidad, eso lo va a enfocar, eso lo va a concentrar. Cuando ellos ven algo y les gusta, siempre ellos vuelven a ese lugar. Es como cuando dicen por ahí, la gente vuelve donde fue feliz. Donde fue feliz, sí. Entonces, si ellos vuelven donde es feliz, o donde le gusta, o donde le agrada, pues entonces no hay que llevarlo a otro lugar, no hay que llevarle la contraria. Es, como dicen por ahí, incluso en estándares internacionales, no es que nosotros esperemos traer esta discapacidad, acomodarla, es que la sociedad tiene que ir a moldarse, el mismo sistema, a acomodarse a esa forma de ellos ver la vida, porque es una forma diferente a cómo su cerebro se desarrolló, y como nunca ningún cerebro es igual, ni siquiera en lo típico. Entonces ahí sí deben estar como si fuera un ecualizador para ver los ajustes y qué se necesita. Que las instituciones tienen su rol y su misión, claro, y su trabajo, y no se le quita. El sistema educativo me tiene que garantizar la educación de todos los niños y niñas del país, no solo de los que no tienen autismo. ¿Hay una estadística aproximada de cuántas escuelas están aceptando o están habilitadas para poder aceptar estos niños? Mira, no hay ni debe de haber. Y voy a aclarar esta parte. ¿Por qué? Porque en sentido general no debería de haber unos colegios que sí aceptan y otros que no. Porque la ley es para todos. Bien, entonces todos los colegios deben de ser inclusivos por ley, por normativa. Bien, ahora lo que pasa muchas veces es que estos colegios no son tan claros al no aceptarte al niño. Porque ningún colegio al día de hoy puede decir, no, yo no lo acepto porque yo no acepto al niño con discapacidad aquí. El colegio que diga eso puede ir a juicio. ¿Y en el caso de las escuelas públicas? Las escuelas públicas menos todavía. Porque las escuelas públicas, todos los niños deben de entrar a la escuela pública. No hay barrera de acceso. Lo que pasa es que la discriminación no es tan perceptible. Porque entonces la escuela te dice, no, es que yo no tengo los recursos. No, es que yo no tengo un profesor adecuado. Entonces convencen a la familia de que el entorno no es el ideal para su hijo. Bien, pero ninguno te va a decir, no, yo no lo puedo aceptar porque yo no acepto a niños con discapacidad. Y ninguno te lo dice. Al final ninguno te lo dice. Te dicen, mira, yo no tengo el personal, yo no tengo esto, yo no... Van con estas excusas, pero no quiero decir excusas porque son reales. Hay que reconocer que sí, ciertamente no hay una formación adecuada. Pero vuelvo y digo, es que el espectro autista no tiene tanto tiempo. Todavía no tenemos todos los especialistas que necesitamos. Todavía no tenemos toda la formación que necesitamos. Todavía la familia no tiene toda la respuesta. El sector educación no tiene toda la respuesta todavía. O sea, el mismo sistema de salud está construyendo todo lo que es una respuesta integral para autismo. Sí. Todavía no se entiende qué es todo el estudio, cuáles son todos los tipos de terapia que necesita un niño o niña. Hay una palabra, Carmen, que es política pública. Ni nosotros estamos mendigando, porque nosotros nos sacrificamos para cuidar a los muchachos, ni nos pesan ni muchachos. Ahora, una madre soltera que no tenga una abuela, pues yo tengo esos dos ahí, que ya están seteados, que tienen un niño con condición y saben del autismo más que yo, ellos dos. Y aman su hermano. Yo tengo una muchacha que es como una de la familia, que trabaja ahí, lo cuida, que es parte ya de la familia. Pero todo el mundo no tiene el privilegio de pagarle, de tener una persona ahí. Yo tengo mi muchacho, yo pago 50 por los 4 en el colegio privado, porque el que yo quería para Lucas me pedían 35 y el psiquiatra, ya puede darme 14 colegios. Entonces, yo no voy a inscribir a mi hijo en una escuela pública. ¿Por qué? Porque no están preparadas para eso. ¿Tú me entiendes? Puede haber una excepción, un colegio de monjas,
que eduquen valores, un colegio, una excepción, pero tú metes a un niño autista en una escuela de Buenos Aires, de Herrera, y te lo van a maltratar y te lo van a por ignorancia, porque no hay una información que diga qué es el autismo. No hay un medio que pedimos que... Ni profesores preparados. Ni profesores preparados. Entonces, un profesor de trabajo en una aula con 40 muchachos, un niño autista. Explícame. Entonces, esa realidad es la que no quiere que salgan, pero es la verdad. Entonces, al final, tú no tienes un parámetro como tal. Y las escuelas, sí hay un listado de escuelas de educación especial. Sí, obviamente hay colegios que entre los padres saben, mire, esta escuela es más inclusiva. Yo tengo nombres de escuela, pero yo no lo digo, porque es que yo no puedo decirlo. Bien, pero sí, obviamente hay colegios y escuelas públicas que son más inclusivos que otros. Hay colegios que aceptan desde el inicio, ¿verdad? Que están abiertos. Hay colegios que lo han ido aceptando, porque por ejemplo con el espectro autista también ha pasado mucho, y me encanta que pasen estas cosas en los colegios, que el niño entró y no vieron nada. Pero ya cuando están, que tienen 2 años, 3 años en el colegio, el niño empieza a presentar. A mí me pasó, yo soy educadora, me apasiona el tema de educación, pero a mí me pasó igual. Yo tenía un alumno en un colegio que no era catalogado inclusivo, incluso un colegio bilingüe. O sea, un colegio bilingüe es el doble de esfuerzo para un niño, claro, que uno en un idioma. Y en segundo de primaria, este niño venía como con ciertas señales de alerta, todo el mundo lo decía, y lo que entendían era que era un tema conductual. Conductual porque a nivel intelectual el niño respondía muy bien. Y el niño fue diagnosticado en el grado que estaba conmigo, en segundo grado de primaria, con autismo. Y ahí entonces entra una maestra sombra y no sé qué cosa. El colegio, él entró igual que entran todos los niños. Entonces no lo puede sacar porque este niño es del colegio. Incluso sus hermanos estudiaron ahí, sus hermanos más grandes, sus primos estudiaron ahí, o sea, la familia estudiaba ahí. Yo en particular llegué a tener la oportunidad de entrevistar al periodista Alci Polanco, Alcibiades, claro, que logró incluso graduarse de la carrera de comunicación social, y eso de alguna manera marcó el hecho del estigma que se tiene con los niños que padecen de autismo. Y el caso de Alci, que ya también tiene un libro que retrata su testimonio en la sombra del autismo, pero si te das cuenta, detrás de Alci hay toda una batalla de una madre, claro que de doña Carmen Capellán, de que ella vivió sufrimientos, de que su hijo se le escapaba, de que su hijo no contaba dónde estaba, de que ella vivía en una zozobra. Entonces, qué logro más bonito que él, dentro de todo este cuadro que ha vivido su familia, le regala a su madre lo primero, que demuestra que el primer periodista dominicano con autismo se gradúa, que aporta un libro de su testimonio que le puede servir a muchas familias. Claro que sí. Pero que el esfuerzo de esa madre, de su familia, de sus hermanos, de su papá, rinde un fruto, y que hay un fruto ahí que sirve de testimonio. Y eso es importante, y como él hay muchas familias que han avanzado, que muestran sus hijos. Porque aquí hay muchas familias que no quieren mostrar sus hijos. Por las etiquetas. Que no quieren decir que sus hijos tienen autismo. En el caso de los dirigentes políticos, funcionarios más encumbrados, empresarios, los sacan fuera del país y lo llevan a terapias fuera, a Miami, a Chicago, a cualquier ciudad de Estados Unidos. Que su privilegio le permite. Que le permite él, pero no lo muestran. Entonces, si nosotros queremos una sociedad sensibilizada, realmente inclusiva, con inclusión. Alci es la excepción, pero cuando las puertas de los centros educativos se cierran de golpe, el calvario de los padres se traslada a los pasillos institucionales. Tocar puertas del Ministerio de Educación se ha convertido en un ejercicio de desgaste, una táctica de distracción burocrática donde abundan las promesas y escasean las respuestas. Yo te llevo a cualquiera al azar. Cuando tú me digas, cualquier colegio, escuela pública, porque yo hablo del tema porque lo sé, pues yo soy un comunitario de 30 años y me tocó un niño autista. Yo toqué 14 colegios y lo inscribí en verano en un campamento y me llamaron a los 2 días. Me dijeron, sí, inscríbelo, no hay problema. A los 2 días me llamaron. O sea, yo le dije que era autismo
y le llevé los documentos para ese campamento y a los 2 días me lo despacharon. Entonces uno de los dos tiene que dejar de trabajar. Es imposible dejar de trabajar. Una madre soltera que no tenga una abuela, porque la abuela es que cargan con una edad también que debieran estar relax. O sea, la abuela ya debieran estar tranquila en su casa. Tienen que tener un muchacho y si trabaja la mamá tienen que llevarlo al CAE. Tú ves en el CAE y la mayoría son abuelas, tías. Pero todo el mundo no tiene una abuela. Todo el mundo no tiene un hermanito. Un hermanito que madure de tiempo para atender el niño. Mi hija Mira le hicieron bullying por un señor en una heladería y vino llorando aquí. Ella vino llorando porque le hicieron bullying al niño. O sea, un señor que quizás tenía problemas también. Yo le expliqué a ella. Falta de empatía. Falta de empatía, quizás él por ignorancia. Pero hay mucha gente, tú vas a una plaza y la gente te mira raro. Ahora están cambiando las cosas. Hay tiendas que sí, que principalmente las tiendas que son europeas, y ellos saben, parece que educan a los empleados, que eso debieran hacer. Hay cosas que no cuestan nada, que tú no tienes. Educar a los empleados sobre el autismo. Darle la empresa tal, una charla, llevar una charla sobre el autismo a los empleados. Eso no cuesta nada. Y que puedan darle paso también a que se integren al mundo laboral los jóvenes autistas, que también es una barrera. Claro, pero el Canal 4 debiera hacer una campaña, porque todavía hay remoto, que nada más se ve, yo fui a Pedernales y nada más se ve el Canal 4, cerca de Bahía de las Águilas, allá, un hotel de Pedernales, el Canal 4 que se ve. Pero en Pedernales hay autismo. Entonces, yo fui a educación y llevé una comunicación para reunirme con el ministro, con 6 padres y madres de niños autistas para darles ideas y me torpedearon. O sea, ¿Eso fue hay recientemente? cosas. No, hace unos meses. Me mandaron para educación especial. Educación especial encargada me dio un jugo de tamarindo, me durmió y de ahí para allá porque no quiere que sepan. Y lo que nosotros queremos colaborar, nosotros no estamos mendigando nada, decir al ministro, mire, nosotros entendemos que por aquí es el camino. ¿Cuál ha sido el reto más grande dentro de sus experiencias acá en el país? La economía. Sí, la gente, tú sabes que me da tanta particularmente, risa. tú sabes, hablé por mí, la economía. No, y por mí también, porque es que me da tanta risa, porque yo vengo del entretenimiento, yo vengo de la farándula, del todo, o sea, de hacer muchos años televisión, y la gente dice, no, la gente de la televisión es rica, la gente de la televisión no tiene todo, mira, ella tiene un buen vehículo, ella vive bien, ella tiene una buena cartera, tiene un buen zapato, pero no sabe todo lo que conlleva a tener a mi hijo en un ambiente cómodo. Como institución, ¿cuál ha sido el reto más importante que quizá han tenido que batallar respecto a la ley? Mira, yo creo que el reto más importante es el compromiso de la ciudadanía, porque de alguna forma se entiende que la respuesta está en una institución o en una persona. A veces la ciudadanía entiende que la familia tiene que resolver todo lo que necesita un niño, niña o un adulto con autismo y no puede, la familia sola no puede. A veces se entiende que la escuela tiene que resolver todas las necesidades que tiene el niño que está en la escuela, en edad escolar y que tiene una condición y la escuela tampoco puede. Entonces yo creo que lo que nos hace falta más que todo, lo más importante es nosotros entender que todos tenemos corresponsabilidad, que todos somos parte de armar este muñeco. ¿Por qué? Porque a mí me pasa incluso que llega al punto, mira, ciertamente hay escuelas que no quieren aceptar a los niños, eso es una realidad. Ahora yo tengo también escuelas que lo aceptan, colegios que lo aceptan, que la dirección está concientizada, que los profesores están concientizados y son las familias, son el comité de padres que se me reúnen y dicen tienen que sacar a Pedro, porque si tú no sacas a Pedro yo me llevo a mi hijo. Y se te juntan 10 padres y ¿qué hace el colegio? ¿Qué puede hacer el colegio?
Para mantener a Pedro tengo que perder a 10 niños. Y un colegio es una empresa que se tiene que sostener con. Entonces, por eso yo siempre hablo de la concientización ciudadana. Incluso también a veces hay familias que a los eventos familiares le dicen que no lleven a Pedro. Bien, entonces Pedro es parte de la familia, tiene que participar en todas las actividades de la familia. No importa la realidad de Pedro, porque aún con esa condición Pedro es parte de la familia. Entonces, desde ahí tiene que salir la inclusión. Hay niños que están en la escuela y participan del colegio, pero no le invitan a los cumpleaños. Entonces, tenemos que trabajar, porque muchas veces, las instituciones, no. Mi vecino, yo acepto a mi vecino. Mi vecino, yo le permito jugar con mi hija. A mi vecino que tiene autismo. A mi sobrino. Entonces, yo entiendo que el mayor reto es eso, es que todo el mundo entienda que tiene una corresponsabilidad, y por eso decía lo de los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen un rol preponderante en la concientización ciudadana, en no solo, tal institución tiene que hacer esto y no lo está haciendo. No es solo eso, es también traer a la mesa estas cosas que están sucediendo en el día a día en el barrio, que hay padres que están teniendo que trancar a sus hijos en la casa, que no pueden salir ni siquiera al patio, que no lo pueden llevar al parque, porque en el parque la gente le dice que no lo lleve. Entonces, ¿qué tan tolerantes estamos siendo nosotros como ciudadanos? Entonces, es muy bueno decir, hay que hacer, la familia tiene, pero ¿qué yo estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo desde donde yo trabajo, desde donde yo vivo, desde donde yo participo, desde donde yo me relaciono en la iglesia? Hay personas que tienen familiares con autismo que no lo pueden llevar a la iglesia, porque la iglesia te dice que está desconcentrando al resto. Es así. ¿Y cuál es el mensaje entonces que estamos dando ahí? Entonces, yo creo que el mayor reto es eso, es identificar que la discapacidad en sentido general y mucho más en el caso del espectro autista, se debe de entender de que todos tenemos que jugar parte de, que todos tenemos que ponernos de nuestra parte y que todos tenemos que aportar nuestro granito de arena. Por ejemplo, hay un de SENASA que está cubriendo, pero nadie sabe que uno le trata de que da una información colaborar, porque la información es poder. Sí. Y más en una condición. Trato de decirles, digan cuáles son la clínica o las escuelas que pueden ir del SENASA, o sea, los niños con el SENASA, ¿cuántos son? ¿Cuántos centros médicos son? Perdón. Los requisitos, pero que lo digan, que comuniquen eso. Porque aquí, por ejemplo, el hospital está bien, pero en los hospitales no hay. Para hacer un cardiotipo en la Angelita y para dañado. Y si tú vas hoy al año que te piden. Entonces, la mayoría de hospitales no tienen la herramienta tampoco. Y si la tienen, te ponen una cita lejana por la demanda. Porque el de a pie tiene el seguro SENASA, el cenuso del gobierno. Incluso el que trabaja en un sector público, que tiene seguro privado, no puede dar 2,000 de diferencia en un pediatra. O sea, yo trabajo en una institución del gobierno, ¿verdad? Tengo mi seguro, Lucas tiene mi seguro, pero quizás yo no tengo los 2,000 para darlo. Sí, me cubre la tomografía y la resonancia, pero era en ese seguro pediátrico. Y no lo hay. Hay terapias que son... No. La terapia en un sector privado te cuesta 3,000. Una buena terapia, 3,000 por 50 o una hora. Una hora. Sí, y regularmente tú le tienes que dar 3 terapias. Atención temprana, terapia del habla y conductual. Son las terapias que te van a garantizar que el niño no se te atrase mientras te llaman del CAI. Por ejemplo, una gente de Baní, hay 4 CAI. Luperón, que fue el de primero, Santiago, San Juan y Santo Domingo Este, que está media. Lo inauguraron, pero está media, porque hay terapias que no se dan. Eso. Pero hay muchas cosas colaterales, como los especialistas. Después que tú haces una maestría, tú no vas a querer
después de que tu familia te fuerza con una maestría a darle al CAI con un sueldo que no sea el adecuado, que le dé facilidades a la gente que quiere estudiar eso por medio a universidades que hagan trato, que nada más no sea, nada más piensen también en la gente de los barrios que quieren estudiar esa especialidad y que no tienen los recursos, porque no hay especialistas. Vamos a abrir CAI, pero los especialistas, ¿dónde están? Los especialistas se están yendo al sector privado. Sí, porque les resulta más rentable. Más rentable. O sea, la misma terapeuta que te da gratis la terapia en el CAI, te la da 3,000 en el sector privado. Entonces, cuando yo hablo de muchas cosas sutiles que no se ven, eso no es porque yo veo mucha gente haciendo congresos y hablando en los medios muy bonito, pero la mayoría si tienen un niño autista, van a su casa, tienen los recursos para ir a su casa a darle la terapia. No así la gente de los barrios, de los pueblos. Y al final le va a salir más caro, porque si el niño, tú no lo previenes el niño y le das las terapias fundamentales, que es terapia de atención temprana, del habla conductual, se te va a atrasar y le va a salir más caro en un futuro al sistema. Este desamparo institucional crea un embudo mortal en el sistema de salud. Conseguir una cita con un terapeuta conductual, un neurólogo infantil o un psicólogo especializado en el sector público es una lotería que puede tardar meses o incluso años. Para una familia de escasos recursos, la espera no es solo angustiosa, es una condena al aislamiento. Quiero ser muy clara en ese sentido porque muchas veces sí falta formación y yo creo que esos son también de los grandes retos que hay. Tenemos pocos profesionales todavía especializados en TEA, tenemos muchos profesionales, pero especializados en TEA no es lo que más. Por eso los centros están desbordados. Casi todos los centros tienen listas de esperas grandísimas, tanto público como privado. La gente cree que es solo el público, pero no, hasta los espacios privados muchos están colapsados. Hay familias que pueden pagar la terapia, pero ni siquiera encuentran el espacio para hacerlo. Nosotros tenemos asociaciones sin fines de lucro también, nosotros tenemos la rectoría de asociaciones sin fines de lucro, nosotros tenemos 86 asociaciones sin fines de lucro, de las cuales 55 reciben fondos de CONADIS, fondos estatales, para desarrollar sus programas, y dentro de esto hay unas cuantas que son de autismo, que ven de manera directa autismo, y muchas de ellas desarrollan terapias, y lo que hacen es que la terapia la hacen a bajo costo. Si la terapia cuesta 4,000, pues la hacen a 2,000 porque ya con la subvención del CONADIS, con la subvención del gobierno, pues cubren esa mitad. Entonces se lo cobran a la mitad del precio. Y las ASFL de nuestra sectorial tienen listas de espera muy largas. No están dando abasto para responder a todos. Yo pienso que no está tan accesible, porque es que yo pienso, mira, una de las cosas que más me preocupa a mí es la parte de la educación del profesional. Porque es que tenemos ahora muchas políticas públicas que se están trabajando, hay muchas intenciones, mucha gente que quiere de verdad hacer las cosas bien. ¿Por qué no es que no la quieren hacer bien? Se está haciendo lo que se puede con las herramientas que se tiene, pero siento que no se está trabajando organizadamente. O sea, yo recibo mucho currículum de personas que quieren trabajar, que tienen experiencia un poquito con niños con autismo, pero no lo suficiente para trabajar con esa población. Entonces, ¿qué sucede? Si lo queremos hacer bien, entonces tenemos que invertir en educar personas para que entonces puedan trabajar con esta población que cada día es más. Se está necesitando más apoyo. Las familias es muy evidente que no tienen herramientas. Entonces sería lo correcto poder, decir, no tengo necesito una persona que sea mi supervisora por lo menos, que entonces se normalicen esas cosas. Yo soy psicóloga, pero pueda tener una persona que yo la pueda guiar, que yo pueda ser su supervisora clínica para ver si está cumpliendo con lo que tiene que hacer dentro de un curso, ¿verdad? En un colegio o dentro de un consultorio, trabajando con los niños. Pero ¿qué pasa? Hay muchas personas que no están capacitadas trabajando con niños. Voy a decir con niños porque no importa tenga autismo, TDAH, lo que sea, con niños, y no están 100% capacitadas para eso. ¿El sistema no entiende que no les ha dado suficiente apoyo?
yo siento que por lo menos en la parte privada, porque entonces... ¿Qué tan difícil es estudiar y prepararse? Es lo que te digo en la parte privada. Ejemplo, mi profesión aquí se estudia afuera. Aquí en la Católica, en la Universidad Católica, la fonoaudiología que se está tratando de impulsar, yo soy parte de la directiva, que estoy tratando de las 2 asociaciones que existen en este país actualmente, tratando de impulsar que todas las cosas se hagan en orden, pero hay mucha burocracia, hay muchos procesos, entonces no se dan. Le ponen otros nombres a la carrera, por ende la población se confunde, que si fonoaudiología, que si patología de habla y lenguaje, que si terapeuta del habla y lenguaje, o sea, la gente se confunde, entonces no se inscribe en las carreras habiendo tanta necesidad simplemente por falta de información. Entonces es un tema de educación. O sea, tenemos que educar, de decirle, entonces me llaman, por ejemplo, a mí como profesional, yo quiero estudiar lo que tú haces, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, a eso me deja saber a mí que no es tan accesible la información como parecería. La gente está confundida. Entonces, lo correcto sería que haya departamentos específicos donde la gente haga sus preguntas, busque la información, pero hayan esas respuestas que sean claras, concisas y precisas y no tener que andar tanto para encontrar una información. Al final, tú vas y te inscribes en un lugar y resulta que no era lo que tú pensabas. Entonces esa persona que tal vez no tiene el dinero para estudiar, que está haciendo un sacrificio también porque es costoso estudiar, no es fácil, ¿verdad? Hay que dedicarle tiempo, que muchas veces tampoco tenemos, y resulta que, oh sorpresa, entonces no era lo que yo pensaba. Al final del día, la inclusión no es un problema de buenas intenciones, es un problema de presupuesto y voluntad política. Sin fondos asignados de manera específica, cualquier ley se convierte solo en un catálogo de ilusiones. Quizá gran parte del problema con el tema de la aplicación de la ley radica en que no tiene 100% el presupuesto. ¿Qué tanto de cierto es eso? Mira, las instituciones tienen un presupuesto establecido, ¿bien? Y las instituciones, lamentablemente, con toda la realidad que sabemos que hay de austeridad en el país y de crisis, pues las instituciones suelen tener el mismo presupuesto cada año. Entonces, ¿qué pasa? La ley de autismo entra, pero el presupuesto de las instituciones no está cambiando, porque a nivel de Estado, de gobierno, ya tenemos un presupuesto bastante elevado. Entonces, sí, ciertamente, lo que están haciendo las instituciones muchas veces es ajustando de su presupuesto para dar respuesta. Por decir algo, por ejemplo, Conadis trabajó junto a Supérate, que tiene el bono de niñez y discapacidad. Entonces, de unos fondos que ya tenía Supérate para otro programa, para otra acción, crea el bono de niñez y discapacidad y pasa unos fondos de esa actividad que tenía a esto. Y poco a poco ha ido quitando recursos quizás de otras acciones para que compensar. hace para entrar en el fondo de niñez y discapacidad. Y el Fondo de Niñez y Discapacidad, una de las cosas fundamentales que aparece es justamente para este tema, para el tema de TEA, porque implica terapias y demás, que hay un costo de bolsillo que sabemos de la familia que es bastante elevado. Y que incluso no solo una familia pobre, sino que una familia de dinero, fácil que baja de condición alta a media y de media a baja, porque hay un costo de bolsillo bastante importante. Entonces se crea ese fondo. Lo mismo pasa con SENASA también. SENASA integra ahora que saca este nuevo programa. A SENASA no le dieron unos fondos adicionales para este programa, sino que de los mismos fondos que tiene, deja de desarrollar ciertas acciones, ciertos programas, ciertos proyectos que tienen quizá, y priorizan estos fondos en este sentido. Y lo mismo pasa con Conadis también. Conadis ha ido apoyando poco a poco más asociaciones sin fines de lucro que trabajan con el tema de autismo, porque estamos viendo la necesidad. Entonces, un poquito por ahí, por ejemplo, la subvención de las asociaciones sin fines de lucro, bueno, pues priorizamos un poco las que están respondiendo a autismo, porque estamos entendiendo que están necesitando mucho más apoyo. Es mucho. El acompañamiento es mucho, la gente se confunde. O sea, para ponerte ejemplos, en la parte de la logopedia, niños que se le afecta mucho su autoestima por no poderse comunicar de forma correcta, y los padres simplemente dicen, eso se le va a quitar después, la pediatra dijo que eso va a pasar. Están muy confundidos. Vuelvo y te digo, es la falta de información y de la comunicación, para que tú veas, en los tiempos donde más comunicación hay, es donde peor estamos ahora mismo, yo entiendo, porque es que hay tanto
de tanto, pero que entonces no es de calidad. Tú estás confundida todo el tiempo. Entonces, ¿a dónde voy? Si voy donde ella, pensarán, pero es porque ella es terapeuta y me está diciendo eso porque quiere que yo sea su paciente. No, yo te lo digo es porque yo conozco cómo debe de implementarse el proceso. Y quiero lo que vivas tú porque eres una madre también. Y quiero que tú andes lo menos posible. Inclusive aquí todos mis colegas saben que la forma de trabajar aquí, yo tengo una neuróloga pediátrica ahora aquí en el centro justamente por eso, porque entiendo la necesidad que hay de que los padres vayan primero al médico, vayan primero y hagan esa línea de trabajo, que una evaluación de cualquier trastorno, de cualquier condición, tiene primero que pasar por un neurólogo pediátrico. ¿Comprende? Y luego entonces pasar por una neuropsicóloga pediatra, una neuropsicóloga clínica, que es la que hace las pruebas estandarizadas, y junto con todo esto, doctor, evaluaciones, porque nada más no puede ser evaluaciones, sino todo un conjunto de cosas. Entonces vemos qué pasa con este niño, si hay que referirlo entonces a un gastro para ver si pasa algo con su microbiota, si pasa algo con su intestino, si hay una situación de nutrición, todo eso primero, y luego entonces un abordaje multidisciplinario integral, incluir las terapias, porque las terapias son importantes. Eso yo le digo a la gente como el gimnasio, mayor repetición. Si tú te tomas tus suplementos, haces lo que tienes que hacer y comes bien, duermes bien, y tú a un gimnasio hacer repetición, ¿verdad? Entonces tú vas a ver los resultados, pero si tú nada más haces repetición sin nutrición, sin nada, estamos cojos. O sea, todos nos necesitamos. Entonces seguir trabajando de forma desorganizada de cierta manera, porque no hay lugares donde realmente tú digas, ok, en este lugar, como yo digo, o sea, el CODOPSI, por ejemplo, es que trabaja, es el encargado de la psicología, ¿verdad que sí? Entonces, si el CODOPSI es el encargado, entonces, si tú vas a preguntar algo sobre algo en específico que concierne, ¿verdad? Entonces, el CODOPSI que esté empoderado, decir, ok, esto, así que se trabaja, esta es la línea de trabajo, así, 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 pues entonces regirnos de eso. Eso mismo quisiera yo que haya con todo esto de la neurodivergencia. O sea, ¿cuál es la primera línea de trabajo? Claro que sí, esta es la primera línea. ¿Cuáles son los neuropsicólogos del país que están habilitados, que pueden? Mira, son estos. ¿Cuáles son estas personas que están en la parte privada y pública? Son estos. ¿Quiénes son los doctores que están de verdad habilitados? Son estos. ¿Quiénes son? O sea, todo el mundo dentro de un marco de respeto y que de verdad sean lo que digan ser. Que no haya intrusismo profesional, porque que entonces la gente está confundida, o sea, la gente no cree en los procesos. Y también hay cierta desesperación por parte de la familia que lo vive. Mucho. ¿Qué necesita una ley ya aprobada para hacerse cumplir? Tiempo. La realidad es que tenemos un texto normativo muy bonito y que tiene un sinnúmero de disposiciones que buscan que estas personas puedan sentirse perfectamente abrazadas por la sociedad dominicana, pero eso no parte de la noche a la mañana. Podemos decir que un punto de crítica que podría tener esta ley es que depende mucho de la cooperación interinstitucional, depende de muchas instituciones, de muchos ministerios que colaboren con miras a garantizar las pautas, los programas que establece esta normativa. Y eso toma tiempo. Por ejemplo, ahora recientemente, en marzo de este año, creo que fue que tuvo lugar, el programa de SENASA Intégrate, en donde se busca la cobertura a las personas o a los niños inmersos en el espectro autista. La ley habla de una cobertura del seguro de salud de manera un poco más general, pero entonces ahora mismo estamos hablando de un programa que solamente aborda a un grupo de esas personas, que son los niños, hasta los 10 años incluso. A lo mejor con el pasar del tiempo, puede que se hagan un sinnúmero de trabajos para poder incluir a otros renglones de estas personas que se encuentran en el espectro. Está también, por ejemplo, el tema del financiamiento, de que si bien es cierto de que la ley habla de un sinnúmero de disposiciones que van a ir dirigidas económicamente hablando a estas personas, no se habla de cómo va a pasar eso. Entonces, por eso digo que lo que toma es tiempo. No tenemos conocimiento de cuántas aulas especializadas para estas personas existen, se estarán construyendo, pero eso no va a pasar igualmente de la noche a la mañana. Estamos hablando de una ley que tiene 3 años y que hay que darle tiempo para que cuaje, para que pueda ser normalizada, trabajada en un tiempo prudente, con miras a poder garantizar que cada una de las disposiciones que se establecen en la misma puedan perfectamente ser plasmadas en el entorno social, materialmente hablando. Dentro de este camino, ¿qué ha sido lo más difícil para usted y cómo usted decidió también empoderarse para ayudar a otros?
yo entiendo que Papá Dios no se equivoca. O sea, delante de la situación del autismo, yo le pregunté a Papá Dios, ¿qué tú quieres conmigo con esta situación? Y al final del camino, lo que yo entendí, colaborar con un granito de arena para que se oiga la voz del autismo, de los niños que condición, que no es como dicen. Hay otra realidad que la sociedad no conoce y quizás las mismas autoridades no conocen. Hay autismo adulto que nunca fueron tratados por ignorancia o por falta de información. Yo conozco una persona, un muchacho de 24 años que para desnudo en la casa y tiene la condición del autismo, pero nunca fue tratado por la ignorancia de la familia y la precariedad económica. También conozco una pareja de sordomudos que tiene un niño autista. Y ahí se Y complica el hijo fue más. golpeado, no, es difícil. Estoy hablando de realidad, no de cuento de hadas, de realidad. Si es difícil para un padre que no tiene una condición conseguir un trabajo que será para una persona con condición. O sea, hay cosas que no se ven. ¿Tú me entiendes? El niño no quiere ir al colegio porque fue golpeado en el colegio. Porque también te dicen que la escuela pública están preparada. A mí no me pueden hablar de esa, pues yo anduve en 14 colegios. Las escuelas públicas no están preparadas para Y no hay una eso. estadística de qué colegios o qué centros están habilitados para recibir ese tipo de condición. Lo que pasa es que cuando tú, sí, pero son caros los colegios. Entonces la escuela pública no te lo aceptan. Primero, pues no están preparadas. Y segundo, cuando tú llevas a un niño a una escuela pública y la directora, aunque te diga que sí, tuve un acto de negación, tú no lo inscribas. Yo recomiendo que no lo inscribas. Porque es que el personal no está preparado. Para atender a un niño autista hay que tener una maestra sombra. Y hay que tener empatía, amor y paciencia. Esa tripleta. Y tú amar la profesión que hace. No hay forma alguna. Entonces, tú vas a un colegio y por ignorancia, por falta de información, le van a hacer bullying. Y te lo van a golpear, como el ejemplo de esa pareja. Entonces hay cosas que lamentablemente no se ven. Una madre soltera con una niña autista de leve a severo, porque el mío no hay que medicarlo, el mío es un flyer catch. Yo quisiera que tú veas, como me llamó antes de ayer una persona, para que le ayudara con el SENASA, para ver si le devuelven el dinero. Porque la niña se golpea a los padres. Si no se medica, el medicamento no te lo cubre el seguro. Se muerden, se dan a la pared. O sea, y que no le llegue la menstruación a una niña autista leve severo. Y que haya que chequearla o algo así. No, eso es imposible. Y lo mismo educación desde la Dirección de Educación Especial, pues ha trabajado en trabajar recursos, en también, por ejemplo, el Ministerio de Educación a través del INAFOCAN está dando becas a profesores que están en aula para que se especialicen en la respuesta a discapacidad TEA, han dado diplomado, etcétera. O sea, al final cada institución lo que hace es que dentro del presupuesto que tiene, un poco está planificando desarrollar acciones, pero ciertamente no te puedo decir que existe un presupuesto que se le está dando a las instituciones para que vean el tema de TEA. Eso no es real. Que eso puede ser un reto también de enfrente. Y es un reto, y bueno, y es difícil, porque al final también el Estado ya tiene unos presupuestos definidos, que se definen por muchos órganos, ¿verdad? Y poderes del Estado, y que también es importante entender que el presupuesto de discapacidad, que la gente a veces no lo entiende, la gente entiende que el presupuesto de discapacidad es el que tiene CONADIS. Pero no, el presupuesto de discapacidad es transversal, porque cuando salud, por ejemplo, todos los estudios que se hacen de manera gratuita en el sistema, en el Servicio Nacional de Salud, que son de manera gratuita y que se hacen, que son para diagnosticar TEA, eso está dentro del presupuesto del sistema. O sea, no es que el presupuesto nada más de discapacidad es el que está en CONADIS. Todo lo que hace educación para dar respuesta a TEA es del presupuesto de educación. Ahora, lo que pasa es que las instituciones no detallan de este es mi presupuesto para TEA.
porque incluso se ve, ni siquiera yo te podría decir, bueno, el presupuesto de TEA de CONADI es tanto, no, porque yo trabajo de manera transversal con todo tipo de discapacidad. Entonces yo sé cuánto es mi presupuesto y lo que estoy usando para la persona con discapacidad en sentido general, pero yo no te puedo decir que es específico de TEA. Incluso yo tengo asociaciones que trabajan todos los tipos de discapacidad. Entonces yo no te puedo decir, bueno, yo le doy 1 millón a esa SFL, pero del millón esa asociación sin fines de lucro está gastando o usando, invirtiendo, me gusta más decir invertir, ¿verdad? 500, la mitad de su fondo es para TEA. No lo sé, porque ellos al final dan servicios para todas las personas con discapacidad, no específica. Claro. Entonces creo que también falta eso, como el poder, y es muy cuesta arriba tú definir de que este es el presupuesto que estoy consumiendo para. Pero sí hay un reto con el presupuesto, claro, viable, y obviamente parte de la realidad es que somos un país en vía de desarrollo. Entonces a veces no queremos comparar también con países que están en otro momento, en otra realidad, en otro poder adquisitivo que lamentablemente no lo tiene República Dominicana. Hay países que dan mucho apoyo, pero no solamente a personas con discapacidad, dan apoyo a todos, dan apoyo a madres adolescentes, dan apoyo a madres solteras, pero nosotros los apoyos que tenemos son limitados. Se podría decir que dentro de nuestra realidad como República Dominicana, lo que necesita esa ley para hacerse cumplir, como muchas, es voluntad política más que otra cosa. Yo entiendo que es un conjunto de diferentes intereses. Hay una parte política de que las personas que tienen poder en el Estado se muevan con miras a garantizar esos derechos, pero también está el tema incluso hasta personal, como ciudadanos. La realidad es que esta ley invita a la ciudadanía, a la sociedad, a tener empatía, a tratar a esa persona con la normalidad que ellos merecen y a su vez respetar las condiciones en las cuales ellos viven. Entonces, decir que es solamente voluntad política sería solamente señalar a una parte de las responsables en todo esto. Hay que darle tiempo, insisto. Las leyes abarcan derechos incluso humanos, que dentro de la ley del autismo en particular, un niño tiene derecho a la educación de calidad, tiene derecho a recibir la atención de salud y todo eso. Y son derechos humanos. ¿Cómo un ciudadano puede reclamarle al Estado de manera legal garantizar esos derechos? Bueno, alternativas hay varias. La que principalmente me llega a la cabeza viene siendo la interposición de una acción de amparo, en donde por la conculcación de un derecho fundamental, como viene siendo el derecho a recibir una educación, o el derecho a, por ejemplo, poder ejercer el trabajo, porque sabemos que también muchas de estas personas pueden verse discriminadas por lo propio, se pueda reclamar ante justicia que esta persona que está vulnerando el derecho de quien está accionando en justicia, evite la turbación del mismo y le permita acceder a o ejecutar dicha libertad fundamental. Pero también es bueno en este punto tomar en cuenta de que la normativa, la misma ley 34-23, establece un sinnúmero de infracciones, tanto administrativas como penales, en caso de que se incurra en algún tipo de discriminación hacia las personas que se encuentran en este sector, en este espectro de autismo. Por ejemplo, si una persona le niega a estas personas ejercer su derecho a la educación, o si le niega, por ejemplo, la cobertura de salud y demás, se establecen sanciones. En materia administrativa son básicamente las mismas. Sanciones de hasta 10 salarios mínimos del sector público en contra de la persona que ha conculcado, que ha discriminado a la persona discapacitada en este caso. Entonces, alternativas hay varias. En cuanto a derechos fundamentales, como digo, reitero, está la acción de amparo, pero también tenemos las alternativas que la propia ley presenta ante estas personas vulnerables. El tiempo corre, pero no corre igual para un político que para un niño que necesita intervención temprana hoy. Mientras las autoridades piden paciencia amparándose en las limitaciones de un país en desarrollo, la Ley 34-23 sigue siendo un texto frío en un papel. Una ley muerta que no alivia los bolsillos exhaustos ni detiene el estancamiento de cientos de niños en el olvido. Sobre todo a Franklin se le ocurrió, se le prendió el bombillo y decir, no la vamos a trabajar en una comisión, no, vamos a hacer la comisión bicameral para cuando salga el informe solo sea aprobarlo en las dos cámaras y ya. Y todas las discusiones ahí, después que ahí salga el informe no va a haber más discusión y así fue.
Si no tuviéramos en el mismo bate-bate, ya le cambio una cosa, ya voy para ese allá. fue el problema por el que no se aplicó hace 11 años, ¿verdad? Sí, que era como un lleva y trae. Nunca se hizo la bicameral, pero aún peor porque el problema era que no se conocía en el Senado. O sea, el proyecto se enviaba de la Cámara al Senado y allí no lo debatían. Dormía el sueño eterno. ¿Qué ha sido lo más difícil de mantener esta lucha al día de hoy y ver la ley como ha pasado hasta el día de hoy? A veces a uno se le van las fuerzas. No le voy a mentir. Tengo días que a veces digo, caramba, pero si ha valido la pena tanto esfuerzo, si podré ver aún en vida los resultados de esa ley, o si quieren mejorarla, porque lo importante es que ya tenemos el instrumento. Pero de repente vuelvo y me animo, no, voy a morir luchando, porque con la ayuda de Dios, no es la ley perfecta, pero es un instrumento para llevarle a cada hogar que tiene un niño o una niña autista una respuesta, aunque sea mínima, Andilis. No, pues me paro y digo, no voy a desmayar. El entonces consultor jurídico del Poder Ejecutivo, hoy ministro de Justicia de República Dominicana, le hizo una serie de críticas a la ley. Y yo decía que si le tenían todas esas críticas a la ley, pues no debieron promulgarla. Y no debieron incluso hacer el reglamento. Bueno, si no la promulgaban no podían hacer el reglamento. Entonces, yo sentí con esas críticas que hizo el entonces consultor jurídico, me da mal augurio la aplicación de la misma. Y me han dado la razón, nos han dado la razón a todos, porque fue como una promulgación de una ley simple. No es una ley simple, es una ley que toca demasiados corazones. Y toca muchas estructuras. Demasiadas, bueno, pero el Estado, cuando se prepara con tiempo, logra encontrar la cosa. Este es un país muy rico, muy mal administrado, decía un expresidente de la República Dominicana. Y yo te digo, por ejemplo, van más de 74 mil millones de dólares en préstamos a República Dominicana. De hecho, ayer se aprobaron 600 increíble. Para el cambio Sí, claro. climático, tengo entendido. Esas cuestiones, había un préstamo una vez que decía que era para formar a los empleados de la administración del Estado en honorabilidad. Pero yo no entiendo cómo, usted sabe que cuando usted dirige donde está debe hacerlo con honorabilidad. O sea, ¿cómo yo tengo que...? No creo en esas cuestiones, no creo en eso. Ahora, mire, si uno de esos préstamos de 2.000 millones de dólares, por decirte, o vamos a ver, de 159 millones de dólares, porque son 159 municipios, ¿verdad?, para la construcción de un centro de atención de personas con trastorno del espectro autista y otras condiciones, el país le aplaudiera, porque iban a tener ese centro allí con las maestras, ya no le llaman maestra sombra, ahora le dicen maestra de luz, de los corazones azules. Si ese préstamo hubiese sido, todo el mundo aplaude eso, todo el mundo aplaude eso. Sin embargo, encontramos 600 millones de dólares para cambio climático. Yo soy de lo que creo en medio ambiente y creo que hay perfecta convivencia entre el hombre y la naturaleza, pero seguimos inundándonos. Seguimos inundándonos, siguen deforestando, siguen haciendo muchas cosas. Yo propiamente estaba volando en estos días, fui a un evento en Samaná con el presidente Leonel Fernández y volamos sobre los Haití, se hago un llamado propiamente, aprovecho aquí, que cuántos espacios quemados hay en todos los Haitíes. Nadie lo ve, casi nadie lo ve, porque por ahí nada más lo ven cuando se vuela en helicóptero, ¿verdad? O cuando uno viene de fuera y vuela sobre esa parte que uno logra mirar. Hay muchos, como dicen, hay muchos pelados y son tumbando, quemando, haciendo muchos cosas. Huecos. Y yo invito al ministro de Medio Ambiente a que se dé una vueltita por allí, ¿verdad? Y que establezcan espías forestales. Entonces, muchos préstamos para muchas cosas que no vemos tampoco, pero para esto ha hecho falta sensibilidad social de parte del gobierno. Y vuelvo a reiterar, hay gente que tiene sensibilidad social, pero no sé dónde que está el nudo. E incluso una conversación pendiente que tengo con el presidente de la República es que quiero preguntarle dónde que está el nudo para la no aplicación de la ley de autismo. Todo aquel que tiene el espectro autista y es eminentemente funcional ha sido por el esfuerzo de su madre, casi todos, porque los padres han abandonado en más de un 90%. Eso también podría ser un enfoque por parte del gobierno. Así es, claro, porque la situación económica divide.
Y cuando tú apenas alcanzas para lograr las 3 calientes, como dicen, y de esas 3 calientes tú tienes que reducir 1,5, porque tienes que darles terapia, porque tienes que darles atenciones. Muchos hombres cobardes, pues son cobardes, abandonan esa responsabilidad y han dejado a más del 90%, son mujeres que han estado solas criando esos niños y niñas con toda esa situación. Por lo tanto, el gobierno tiene que, pero ya, y retroactivo, porque incluso tú te sientas con esas madres al día de hoy, y digo madres porque son un 90%, y valoro al 10% de los padres, porque eso fue lo que vimos en el levantamiento que hicimos, era un 10% de los hombres que simplemente estaban en el acompañamiento, que si el gobierno se sienta a preguntarle, están llenos de deudas, y las deudas son para eso. Las deudas han sido para ponerle atención a sus hijos y hijas que tienen el TEA. Entonces, cuando uno habla, uno siente hacia adentro también una impotencia. Yo me siento muy impotente, porque también a veces uno cuestiona, y yo por eso no me gusta el Congreso tampoco, por otras cosas, pero ¿para qué uno hace ley entonces? La batalla técnica y política en el Congreso ya terminó, pero todavía se sigue librando día a día una guerra por la dignidad en los callejones, en las salas de las casas humildes y en los corazones de las familias que el sistema ha dejado solas. En esta tercera y última entrega de este reportaje especial, vamos a dejar de lado los escritorios del Estado para irnos directamente a los hogares dominicanos, donde se libran las batallas, donde veremos en carne y hueso cuál es la realidad, padres y madres que no se rinden.